Esta mañana me despierto del fondo de un sueño y escucho aullar al jefe del tren, Châtellerault. Así, pues, nuevamente estoy en camino hacia el sur. Percibo el sonido de la pequeña trompeta después del clamor de una voz: ¡A los coches! ¡A los coches! Bien pronto el débil vagón traquetea y se balancea por la estrecha vía. Es un rápido, aunque no forzosamente un expreso. Pero en la noche él se escurre como el viento. Los trenes franceses siempre dan la impresión de ser los más rápidos del mundo. Sueño con paisajes. Voy hacia el sur y mi espíritu vuela hacia el norte, el este, el oeste, los lugares que antes había tenido deseos de visitar. Asaltan mi memoria. Ahora yo sueño con Provence. ¿No decía Balzac que de todos los lugares que él había conocido, Provence era el que estaba más cerca del paraíso? Recuerdo que un día, en la Biblioteca Nacional, poco después de mi llegada a París, había preguntado, con mi ojo francés, si me sería posible examinar las célebres piezas de ajedrez carolingias. El conservador se mostró encantador. En el curso de la conservación quiso saber si yo había visitado Provence. Vaya allá, tan pronto como pueda, insistió, y no lo lamentará. Y ahora estoy en camino hacia Toulouse, de Toulouse-Lautrec. En un instante voy a reconstruir Albi, Agen, Tarbes, Cahors, todas estas ciudades que, en el curso de excursiones anteriores, he debido pasar sin detenerme. Sus nombres, para mí, están como tejidos con relatos de la historia y de la leyenda. Cualquiera que haya leído Nadia se recuerda de los maravillosos comedores de la memoria, cuyas cerraduras Breton hace caer mientras que, lentamente, se abre su relato. ¿Quién podría olvidar la manera absolutamente loca de la que se vale para describir su visita al Teatro de las Dos Máscaras? La pieza se llama Les Détraqués. Uno de los personajes es una señorita Solange. En la página 58, uno de los más extraños pequeños libros que hayan visto la luz en nuestra época, hay una fotografía por Henri Manuel, una mala fotografía por lo demás. Debajo de ella se lee: la niña en cuestión entra sin decir una palabra. Esta frase y las otras fotografías del libro, muy ordinarias, deliberadamente escogidas así sin ninguna duda, y las reproducciones de los dibujos de Nadia, todo eso me acompaña en la dirección al sur. Una de las reproducciones más turbadoras y más obsesivas confrontadas con un texto tan errático como la estela de un cometa es aquella de la profanación de la hostia. Nuncuchello estuvo en más mágica compañía. Del mismo modo que después de 15 años he guardado en la memoria el consejo de mi interlocutor de la Biblioteca Nacional, acaso porque era esta mi primera conversación larga en francés, así recuerdo por instantes esta descripción estupefaciente, fantástica, de la actuación de Blanche Derval en Les Détraqués. ¿Por qué? Porque el primer texto que yo propusiera a un editor era una descripción extravagante, abortada, absolutamente incomprensible del instante en que, entrando un día en un music hall, justamente cuando el telón se levantaba, se me apareció una mujer subiendo por una larga escalera con balaustrada de mármol. En ese momento yo me dividí en dos y vi como dos partes de ojos diferentes, la visión interior acordada con la visión exterior, y vi como las dos, simultáneamente, se mezclaban en una armonía y una lógica increíbles. Con gran asombro de mi parte, este texto me valió una carta de estímulo del editor, Francis Hackett, una nota breve y cordial que me ha sostenido durante 10 años de fracasos lamentables. Y ahora estoy en Francia, leyendo el libro de un hombre de quien siempre he admirado el don poético, y su relato de la visita al Teatro de las Dos Máscaras me parece asombrosamente semejante a mi antiguo texto. El de Breton, naturalmente, es infinitamente mejor. Pero ¿qué le hubiera sucedido a Nadia si Breton hubiera tenido que someter su libro a un editor norteamericano? Paisaje. Paisaje interior y exterior. ¿Qué es, pues, y a menudo me lo pregunto, lo que me ha traído a Francia y me ha permitido realizar esta fusión del interior con el exterior? En Norteamérica no había más que un solo paisaje, si a este se le puede considerar así, asilado en lo más profundo de mí mismo, Distrito 14 en Brooklyn, donde yo he crecido. Pero ninguna visión de campo se unía al Distrito 14, que era entonces todo mi universo. ¿De dónde venía en mí la cálida llamada de las provincias francesas? ¿Qué
¿Qué he encontrado en estas que equivaliese a mis sueños? ¿Atavismos, acaso? ¿Recuerdos de libros infantiles? No me recuerdo, siendo niño, haber leído nada sobre Francia. Mi primer recuerdo correspondiente a Francia es La piel de Zapa, que me prestó mi amigo polaco Stanley Borowski y que mi padre me arrancó de las manos porque todo lo que habían escrito los franceses, y en particular Balzac, era inmoral. Tenía entonces 16 años. Francia no comenzó a entrar en mi conciencia sino 10 años más tarde, cuando me hice amigo de un músico de Blue Earth, Minnesota. Recuerdo que me dio un infolio manuscrito conteniendo una traducción hecha por él mismo de un libro titulado Batuala. No hay ningún paisaje que pueda acordarme que me haya inspirado el deseo de vagar a través de Francia. Desde el instante de mi llegada, sin embargo, me sentí en mi casa. Irónicamente, la primera palabra que vino a grabarse en mi espíritu fue défense. Estaba exhibida por todas partes, sobre las puertas y las ventanillas del tren, sobre las paredes de los edificios, aún sobre las aceras. Prohibido. De lo que me acuerdo a continuación, puesto que cuando me las tradujeron experimenté como un choque, fueron estas palabras que se pueden leer en todos los trenes franceses. Estos asientos están reservados para los mutilados de guerra. Repentinamente la significación de la guerra, para un europeo, se me hizo presente. Para nosotros esto había sido de alguna manera una aventura, una performance ejecutada con una sola mano y con la otra amarrada a la espalda. Pero Francia había sangrado copiosamente. Nunca olvidaré ese tren que salía de Havre, como nunca olvidaré el aspecto de Marsella, con todas sus luces apagadas, cuando pasé por ahí por última vez. El poema que, para mí, es absolutamente imposible de traducir es Partida, de Rimbaud. Hacez-vous, la vision s'est rencontrée à tout leer. Bastante visto, la visión se ha encontrado en todos los aires. Póngase esta frase en inglés, en el mejor inglés imaginable, y ella no significaría nada. ¿Y cómo sé yo que ella quiere decir algo para mí? Para responder esto, debo relatar una anécdota en el tiempo de mi primera estadía en Francia. Estoy sentado en la mesa de un pequeño restaurante en Avignon. Bastante lejos de mí, sentado en una mesa colocada al frente mío, un comerciante almuerza, solo. El cómo, a esa distancia, hemos conseguido emprender una conversación permanece para mí como un misterio. Lo que es más extraño aún es el hecho de que haya tentado, con la ayuda de mi restringido francés, contarle un film que había visto justamente antes de abandonar París, La Edad de Oro, de Buñuel y Dalí. Comprendí bastante rápidamente que mi interlocutor se divertía a mis expensas, no en razón de mi lenguaje defectuoso, con respecto a esto él era muy cortés, sino a causa de mi admiración por semejantes tonterías, como lo aseguraba. Por una de esas repentinas transiciones que me gusta emplear cuando desespero de hacerme comprender, comencé a hablar de Proust. «Perdón», dijo mi vecino. «Proust», repetí, «Marcel Proust, el que ha escrito En busca del tiempo perdido». «No tengo idea», replicó dulcemente, «pero continúe, eso me interesa». Por poco no perdí el aliento. ¿Cómo podía explicar en mi insuficiente francés la obra de un autor como Proust a una persona que, evidentemente, se burlaba a todo trapo de lo que yo decía? Estaba convencido de que me prestaría su atención hasta terminar su comida, pero que entonces se excusaría urbanamente y se marcharía dejándome en suspenso en la mitad de una frase complicada con un subjuntivo en los brazos. Por suerte, algunos estudiantes en una mesa vecina vinieron en mi ayuda estallando de risa. Durante un momento creí que se reían de mí, pero no, era el comerciante a quien sus sarcasmos iban dirigidos. ¿Cómo? ¿Nunca ha oído hablar de Marcel Proust? ¿Quién era él entonces? ¿Un traficante de cerdos? ¿No tenía vergüenza de que un norteamericano debiera explicarle la literatura de su propio país? Literalmente le destrozaron, al mismo tiempo de que me hacían unos guiños cómplices. El pobre hombre no esperó el término de su comida y se escapó precipitadamente. Apenas hubo desaparecido, los estudiantes me pidieron que me juntara con ellos. Debía hacerles el honor de tomar con ellos un café y los licores. «¡Qué tipo más bestia!», dijo uno. «Usted es asombroso», añadió otro. «¿Usted es escritor?», preguntó el tercero. En resumen, permanecimos en el restaurante por más de una hora, hablando de todas las cosas imaginables. Ellos sentían mucha curiosidad por el film surrealista. ¿Cómo había conocido yo los libros de Proust? ¿Habían sido traducidos al inglés? ¿Qué es lo que me había llevado a Francia? ¿Y cómo era Nueva York comparado con París? Las barreras del lenguaje habían desaparecido. Lo que no podía explicar verbalmente lo explicaba con mímica. Algunas veces me sorprendí explicando claramente las cosas más complicadas, pero ellos comprendían. Por sus respuestas,
Yo sabía que comprendían. Así, en cuanto a Rimbaud, yo sé, por mis respuestas a sus frases, que ellas tienen una significación. Aún las frases sin significación. Pero es particularmente un poema como Depart, que yo capté la correspondencia entre lo desconocido en mí y lo desconocido en otras personas. No era entonces cuestión de paisajes interiores o exteriores, sino más bien de niveles, de órdenes, de jerarquías. Alguien me habla a través del vacío. Es un lenguaje misterioso para el cual tengo necesidad de otras orejas. ¿Dónde encontrar estas nuevas orejas? ¿Debo desesperarme? ¿No haría mejor en esperar hasta dominar completamente la lengua? No, 1000 veces no. Debo alcanzarla ahora, inmediatamente. Es cuestión de vida o muerte. Si usted estuviera apasionadamente enamorado de una mujer que hablase una lengua extraña y desconocida, ¿no es cierto que encontraría la perfecta forma de darse a entender? ¿Acaso la analogía es inepta? ¿Acaso, para amar a Rimbaud, no será primero necesario captar la belleza de su lengua? Más, para mí, esto fue como un latigazo de un rayo. Yo le acepté antes de comprenderle. ¿Se deben explicar estas cosas? ¿De dónde nace la certidumbre inmediata de las correspondencias íntimas? ¿Por qué soy incapaz de leer a Stendhal o a Sterne o al mismo Homero? ¿Por qué trataría siempre de leer a Sade, por mucho que sepa que mis tentativas terminarían siempre en un fracaso? Sin embargo, por alguna razón inexplicable, creo que todo lo bueno se puede decir de Sade. Y lo mismo de Francis Bacon, otro actor que me es difícil tragar. Lo que trato de expresar es que algunos hombres lo fuerzan a uno a aceptarlos, a comprenderlos y finalmente a adorarlos. Con Rimbaud es el encuentro instantáneo o nada. Su lenguaje nada tiene que ver con los diccionarios. No es el francés lo que se debe saber, sino un verbo olvidado, ese del poeta. Rimbaud es el último de un linaje y el primero de un nuevo orden que aún no tiene nombre. En la refulgente constelación de los escritores franceses me siento forzado a escogerle como una estrella nova. ¿Qué me importa que haya sido también un granuja? Con sus jóvenes manos ha creado una obra que desafía el insulto y el error. Henry Miller, Paisajes.